Cordial saludo para todos y todas. Para terminar entonces nuestro tema de la clasificación de los bienes, vamos a distinguirlos entre bienes fiscales y bienes de uso público. Y es que este concepto de bienes fiscales y bienes de uso público se atiende un poco a la organización política de la sociedad y surge porque dentro de la misma existen unas entidades jurídicas de derecho público y su función de cierta medida es mantener estos medios materiales y por eso es que se dividen en estos dos grupos. En los bienes fiscales, en los que encontramos los bienes fiscales propiamente dichos y los bienes fiscales adjudicables y los bienes de uso público. Entonces, iniciemos con estos bienes fiscales propiamente dichos. Estos bienes fiscales poseen una característica y es que son aquellos que posee la nación, los departamentos o los municipios. Estos bienes fiscales propiamente dichos suelen también llamarse bienes patrimoniales. Sobre ellos, la nación, el departamento o el municipio tiene sobre ellos una propiedad ordinaria, tal cual como la propiedad que tienen los particulares frente a sus cosas. Y tienen una particularidad que aunque están en cabeza de una entidad de derecho público, sus normas y sus regulaciones son a través del derecho común. Dentro de ellos encontramos, como ejemplo, el edificio de la alcaldía o cualquier edificación o cualquier bien que tiene una finalidad específica y es concretar ese patrimonio de una entidad de derecho público. También encontramos dentro de los bienes fiscales los llamados bienes fiscales adjudicables. Estos son los que posee la nación con el único fin de traspasarlos a los particulares cuando estos cumplan las exigencias de ley. En ellos encontramos, por ejemplo, las minas de oro, plata, platino, cobre, las minas de piedras preciosas, salvo las esmeraldas para ser explotadas de acuerdo con la legislación minera. Dentro de estos bienes también podría ubicarse los llamados bienes baldíos, que también la nación los adjudica a quienes los ocupan con ganado o plantaciones. Y estos bienes baldíos tienen una especial forma de adjudicación, primero a través de la Agencia Nacional de Tierras y pasan del dominio de la nación a los particulares. Entonces, estos bienes fiscales tienen una característica y es que en realidad, aunque son bienes de la nación, no tienen la nación como tal propiedad, sino es un derecho especial, ya que los tiene únicamente para adjudicarlos. Luego encontramos los llamados bienes de uso público. Estos bienes están destinados para el uso común de todos los habitantes. Allí encontramos las plazas, las vías de comunicación y hay algo especial sobre estos bienes de uso público y es que sobre ellos las entidades de derecho público realmente no tienen una propiedad, sino que sobre ellos recae un derecho de superintendencia general. Estos bienes de uso público se caracterizan, entre otras cosas, porque pertenecen a las entidades de derecho privado con esa característica, no es como tal una propiedad como se predicaría de la propiedad del derecho común que podría aplicársele a los bienes fiscales, sino que esta
propiedad, por llamarla así. Lo único que le otorga es un derecho de superintendencia general. La segunda característica es que por estar destinados al uso común de los habitantes, hace que estén por fuera del comercio, sean inalienables e imprescriptibles. Entonces, esa destinación al uso común de los habitantes es la característica más importante de los bienes de uso público y es lo que realmente distingue los bienes de uso público con los bienes fiscales. Porque es que los bienes fiscales pueden estar destinados al servicio público, tienen una destinación especial. Piensen ustedes en el mismo ejemplo que les traigo, que es el edificio de la alcaldía de Tunja. Esa es la destinación específica, prestar un servicio público. Pero en el caso de los bienes de uso público, como tal, están destinados para el uso común de todos los habitantes. Piensen ustedes en una plaza o en una calle. Entonces, allí se entiende por qué el artículo 674 del Código Civil nos dice que se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Si los bienes de la Unión cuyo uso no pertenecen generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. Entonces, por eso es que cuando se habla de bienes de uso público, no significa que todos los habitantes realmente tengan como un derecho de propiedad sobre ese bien. Lo que realmente es que los habitantes tenemos un igual acceso a disfrutar de estas playas, de los parques, de los caminos, etc. Lo mismo podría aplicarse del tema de las aguas o el dominio sobre las aguas, que es lo que nos habla el artículo 677 del Código Civil, que nos dice que los ríos y todas las aguas que corren por causas naturales son bienes de la Unión de uso público en los respectivos territorios, exceptuándose las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad. Allí su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de la ribera y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños. Entonces, fíjense cómo aquí la diapositiva nos muestra un ejemplo del desarrollo del artículo 677 del Código Civil. Los ríos y las vertientes que corren libremente, pues son los llamados bienes de uso público. Como lo vemos, los cauces y todos estos ríos, pues son bienes de uso público y su disfrute será para todos los habitantes. Sin embargo, aquellas aguas que nacen y mueren en un solo predio, como puede ser el tema de un nacimiento de agua, como vemos en la segunda imagen, en la imagen de la parte derecha, vemos que si nace y muere en un solo predio, su propiedad, su uso y goce pertenece a los dueños de esa ribera y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños. Esto también es importante porque el artículo 678 nos habla del uso y goce de los bienes de uso público. Nos dice que el uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos y generalmente todos los bienes de la Unión de uso público. Estarán sujetos a las disposiciones y demás reglas que contenga
este código. Entonces, ¿esto para qué o por qué consagra el artículo 678 lo que acabamos de escuchar? Y es que hay algunas disposiciones legales que reglamentan el uso público de estos bienes de uso público. Entre otros encontramos el artículo 679, que nos habla de la prohibición de construir. Nadie puede construir sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad de la nación. Igualmente está el artículo 681 que nos habla de las obras en edificios. Dice que en los edificios que se construyan al costado de calles o plazas, no podrá haber hasta la altura de 3 metros, ventanas, balcones, miradores u otras obras que salgan más de medio centímetro fuera del plano vertical del lindero, ni podrán hacerlo más arriba que salga de dicho plano vertical, sino hasta la distancia horizontal de 3 decímetros. Las disposiciones se aplicarán a las reconstrucciones de edificios. Asimismo, el artículo 683 nos habla de los canales y su prohibición de que no se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o doméstico, sino por arreglo de las leyes preexistentes. Esos recursos, el Estado autoriza esa utilización a través de la concesión, de los contratos de concesión y las respectivas licencias o licenciamiento ambiental, entre otros. Entonces, no es solo el hecho de que tiene un régimen especial estos bienes de uso público como tal, sino que le corresponde como tal a todos como derecho real el uso de ese derecho común. Es un derecho que tiene un propio fin, su uso y su uso como tal. Por ello no puede tener ningún fin económico. No pueden haber facultades como tal o prerrogativas a particulares sobre uso o disfrute de bienes de uso público. Y esa fue una controversia que se dio hace varios años con respecto por lo menos al tema de las playas privadas, porque hay que recordar que las playas son de uso público. Entonces, sí, todos tenemos la posibilidad de usarlas y de, eh, y de poder disfrutarlas, pues no puede ser otorgado a ningún particular. Así que estos bienes también están por fuera del comercio por 3 razones. Por su naturaleza, porque estos bienes de uso público no pueden ser apropiables. Piensen ustedes el mar, la luz, el aire, estos son bienes de uso público que por más de que se realice algún negocio jurídico, cualquier acto o contrato, pues esto viciaría referente a un objeto ilícito porque está por fuera del comercio. También son bienes que no son comerciables por motivos de orden público. No se puede decretar ningún tipo de acto o negocio jurídico en donde se establezca su enajenación. Y del mismo modo tampoco pueden ser objetos de limitación del dominio, como por ejemplo puede ser el embargo. Además, las características de estos bienes de uso público que son inajenables e imprescriptibles. Y la prohibición de enajenación es que no existen los elementos constitutivos para transferir el dominio. No puede transferirse el dominio ni de las plazas, ni de las calles, ni de las playas, ni nada por el estilo. Igualmente, el hecho de que sean imprescriptibles hace que porque una persona ejerza su o se asiente en ese lugar, no le implica que por el paso del tiempo llegue a pretender
adquirir el derecho de dominio. Piensen ustedes entonces en el caso de los vendedores ambulantes que usan el espacio público y que duran muchísimos años. Hay vendedores públicos que llevan más de 10 años en el mismo lugar y piensen ustedes donde pudieran prescribir ese pedacito de bien de uso público. Eso desnaturalizaría como tal el hecho de que es un disfrute y goce de todos los habitantes y no de un particular en especial.